A ver, hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que a simple vista lo tenía absolutamente todo. Les hablo de un superabogado llamado Julian Mantle. Su vida era una carrera sin frenos, llena de estrés y una obsesión casi total por el dinero. Y todo eso, como era de esperarse, lo llevó a un punto de quiebre. Un punto que, sin que él lo supiera, lo iba a cambiar para siempre. Y la historia arranca de una forma, wow, brutal. De repente, en el clímax de su carrera, en medio de un juicio, frente a todo el mundo, el gran Julian Mantle, este titán de la ley, simplemente se desploma. ¡Pum! Así, sin más. Fue el final de un capítulo de su vida, claro, pero también fue el comienzo, totalmente inesperado, de algo completamente nuevo. Ok, para entender por qué llegó a ese punto, a ese colapso, tenemos que ver cómo era su vida antes. Julian Mantle era, digamos, el retrato del éxito extremo, un verdadero gigante en el mundo legal y su vida parecía sacada de una película. Y es que no era solo un buen abogado, era una leyenda. Se le conocía por ser brillante, temible, un estratega fuera de serie con un historial de victorias que era casi perfecto. En su firma, él era la estrella, el mago que podía hacer posible lo imposible. Y claro, los frutos de todo ese éxito eran, bueno, deslumbrantes. Tenía una mansión espectacular, ¿cómo no? Un jet privado para sus viajes, una casa en una isla tropical. Y su joya de la corona, su posesión más preciada, un Ferrari rojo, pero brillante, reluciente, era el símbolo máximo de su estatus. Visto desde afuera, de verdad que lo tenía todo. O al menos, eso es lo que parecía. Y aquí está el meollo del asunto. A pesar de la fama, la fortuna, los lujos, en el fondo, bien en el fondo, Julian sentía un vacío enorme. Todas esas victorias y todas esas cosas que poseía no lograban llenar esa sensación de que algo fundamental, faltaba en su vida. El precio de ese estilo de vida se le notaba, y mucho. El estrés constante, las noches sin dormir, los excesos, todo eso le había dejado una marca devastadora. Su rostro era un mar de arrugas, su salud estaba por el suelo. Vamos, contaba la historia de un hombre que se estaba consumiendo a sí mismo. Su colapso en realidad no fue una sorpresa, fue una consecuencia inevitable. Ese ataque al corazón fue la gota que derramó el vaso. Su médico le dio un ultimátum: o dejaba la abogacía o dejaba esta vida, así de claro. Y para Julian, esta fue la señal que necesitaba para arrancar un cambio radical, un viaje lejos, muy lejos de todo lo que conocía. Y no crean que fue una decisión a medias. No, se deshizo de absolutamente todo. La mansión, el jet, la isla, y sí, hasta de su posesión más preciada, el Ferrari. Fue como un acto simbólico, ¿saben? Como despojarse de su vieja piel, de su antigua identidad, para poder encontrar una nueva. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta que seguro más de uno se ha hecho alguna vez. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la vida que construiste te está, literalmente, destruyendo? Para Julian, la respuesta fue drástica. Emprendió un viaje a la India. Ojo, no un viaje de turismo, para nada. Fue más bien una expedición, una búsqueda, para simplificarlo todo y sobre todo para encontrar respuestas. Ya en la India, su búsqueda lo llevó hasta las peligrosas cumbres del Himalaya. Había escuchado rumores sobre un grupo legendario de monjes que vivían aislados del mundo y que poseían un antiguo sistema para mejorar la vida de una forma muy profunda. Después de días y días de búsqueda, solo, casi al borde del agotamiento, se encontró con una figura misteriosa. Era un monje, uno de esos sabios de Sivana que tantos habían buscado y que tan pocos habían encontrado. Este encuentro, sin duda, fue el verdadero punto de inflexión de toda su aventura. El contraste es simplemente asombroso. El Julian que se fue era un hombre agotado, envejecido antes de tiempo. Pero el que regresó era irreconocible. Estaba delgado, musculoso, con un rostro sin arrugas que irradiaba una calma y una vitalidad increíbles. No era solo un cambio físico, era una renovación total. Resulta que el monje lo guió hasta Sivana, un lugar que desafiaba toda lógica. Era una aldea escondida en un valle lleno de vida, construida enteramente de rosas, y habitada por sabios que se movían con una gracia y una energía que no correspondían a su edad.
Era un verdadero paraíso, un oasis de sabiduría. Fue allí, en ese lugar mágico, donde Julian comenzó su verdadera educación. Pero la sabiduría de estos sabios no se la pasaron en conferencias o contextos complicados. No, el corazón de su enseñanza estaba contenido en algo mucho más peculiar, una fábula mística. El líder de los sabios, el yogi Raman, le explicó algo clave. Aunque la historia te parezca infantil, su poder está justo en su sencillez. Era una forma muy creativa, pero profundamente efectiva, de transmitir verdades eternas. Y la fábula se componía de 7 elementos, bastante extraños y memorables. Un jardín, que representa el dominio de la mente, un faro, que es el símbolo del propósito en la vida, un luchador de sumo, un cable de alambre, un cronógrafo, rosas y hasta un sendero de diamantes. Cada uno de estos símbolos, por más raro que suene, es una llave que abre una de las 7 virtudes para tener una vida plena, una vida iluminada. Y es justo aquí donde la historia nos deja pensando, ¿no? A ver, ¿qué verdades profundas sobre la vida de uno puede enseñar a un luchador de sumo en medio de un jardín? Parece una locura, pero la respuesta está justo ahí, en el misterio que encierran estos 7 símbolos. Un misterio que, una vez que se descifra, promete transformar no solo la vida de Julian, sino también la manera en que vemos nuestro propio mundo.